La paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. En un día cualquiera, una lejana cámara de seguridad fronteriza, a más de 7 kilómetros de la escena, capta una imagen muy extraña en una remota zona desértica en Abu al-Qasib, cerca de la frontera iraquí-iraní. Una mujer está allí de pie, dándole la espalda a un hombre en quien confía completamente, como si lo conociera desde hace años. El hombre camina con calma hacia su coche, saca algo, regresa y, en cuestión de segundos, un solo disparo. La mujer se desploma al instante y el hombre vuelve a su coche y se marcha como si acabara de terminar una tarea rutinaria. El cuerpo queda tirado en el desierto y el plan estaba diseñado para que nadie lo descubriera jamás. Tal vez se descompusiera o los animales salvajes se deshicieran de él. Pero la casualidad o el destino hicieron que esa cámara lo cambiara todo. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué la llevó a un lugar tan remoto? ¿Y por qué confió en ese hombre hasta el punto de entregarle por completo su sensación de seguridad? Esta es una historia llena de misterio, influencia política, corrupción y un crimen meticulosamente planeado. Y antes de empezar nuestra historia, no olviden dar like y compartir el episodio para que llegue al mayor número de personas posible. Y espérenme cada sábado, lunes y miércoles con un nuevo episodio. Sin entrar en demasiados detalles, sumerjámonos directamente en las profundidades de nuestra historia. Esta historia comenzó hace muchos años, probablemente alrededor de 2015, cuando Sara Al-Abbouti era solo una estudiante aplicada en la Facultad de Educación Física de la Universidad de Basora. Sara venía de una familia grande y muy respetada en Basora, conocida por su alta moral y su buena reputación entre la gente. Desde la secundaria tenía un solo sueño: convertirse en profesora universitaria de educación física, enseñar a los estudiantes y ayudar a construir una nueva generación. Completó sus estudios universitarios con gran distinción. Sus relaciones con compañeros y profesores eran excelentes y siempre destacaba en sus clases y trabajos de investigación. Durante este periodo había un profesor universitario en la misma facultad llamado Dharam Abdul Salam Nama Al-Amimi, un hombre casado y con hijos, conocido por ser duro con la mayoría de los estudiantes, algo arrogante y estricto en sus evaluaciones. Sin embargo, su trato con Sara era completamente diferente, muy amable, la ayudaba con cualquier duda o investigación, como si tuviera un interés especial en su éxito. Al principio Sara pensó que solo se trataba de admiración académica hacia una estudiante trabajadora y no se dio cuenta de que había un interés personal más profundo detrás. Con el tiempo, probablemente alrededor de 2018 o 2019, Dharam decidió abordar el asunto directamente. Le dijo que le tenía un gran cariño y le pidió que se casara con él, pero en secreto, debido a su situación personal como hombre casado con hijos y también por su posición política, que no le permitía un matrimonio público. Sara quedó impactada por esto, especialmente porque él era unos 25 años mayor y además su profesor universitario. Pero reaccionó con mucha sabiduría. Rechazó con calma y educación, diciéndole que en ese momento no pensaba en el matrimonio en absoluto y que estaba totalmente enfocada en sus ambiciones académicas y profesionales. Exteriormente, Dharam aceptó el rechazo y siguió tratándola bien, pero su admiración nunca desapareció. Sara continuó sus estudios y se graduó alrededor de 2020. Viajó a Irán para obtener un título avanzado que respaldara su carrera académica y regresó en 2021. Cuando fue nombrada profesora asistente en la misma facultad de la Universidad de Basora. Era el comienzo de la realización de su gran sueño. De 2021 a 2022, Dharam volvió a intentar sacar el tema del matrimonio, pero Sara lo rechazó por segunda vez usando el mismo enfoque prudente, cuidando de no molestarlo ni provocar una reacción negativa. Dharam no era un profesor cualquiera. Su hermana estaba casada con el actual gobernador de Basora, Asad Al-Aidani, lo que lo convertía en cuñado del gobernador, con una influencia política y de seguridad considerable, suficiente para que cualquiera se lo pensara dos veces antes de rechazar una petición suya. Esa influencia le permitía perjudicar a cualquier estudiante o colega sin consecuencias. Pero con Sara siempre fue protector debido a su afecto por ella. En 2022, Sara se casó, pero el matrimonio no duró mucho. Se divorció y ahora tenía una hija pequeña, de 9 años, que vivía con su padre y su hermana en Basora, mientras ella continuaba su trabajo y sus estudios de doctorado. Ahora llegamos a la parte más importante. En 2023 y principios de 2024,
A Sara se le asignó la responsabilidad de los archivos de la facultad y decidió reorganizar por completo todos los expedientes y documentos de forma científica y moderna para facilitar las cosas a todos. Mientras organizaba, se encontró con documentos altamente sensibles que probaban una gran corrupción financiera y administrativa dentro de la facultad y de la universidad en general, involucrando a muchas figuras, incluido el propio Dharam Abdul Salam Nema al-Amimi. Esta corrupción incluía falsificación de títulos, malversación de fondos y extorsión a estudiantes, algo que no era nuevo en el sistema educativo iraquí. Por ejemplo, en 2021 hubo un enorme escándalo. Más de 27.000 títulos falsos de universidades libanesas fueron vendidos a estudiantes iraquíes, con altos cargos implicados, incluidos miembros del Parlamento, que pagaban unos $10.000 por certificado. Entre 2009 y 2018, el Ministerio de Educación iraquí descubrió 24.000 documentos falsificados. Además, hubo casos de extorsión sexual a estudiantes, como en mayo de 2024, cuando el decano de la Facultad de Informática de la Universidad de Basora, Imad Sawi, fue condenado a 15 años de prisión por chantajear sexualmente a estudiantes, grabarlas y exigir mejores calificaciones a cambio. Pocos días después, el jefe del Departamento de Informática de la Universidad de Sumere en la provincia de Diyar fue arrestado por el mismo cargo. Esto demuestra que las universidades iraquíes se habían convertido en un terreno fértil para este tipo de corrupción, con algunas personas usando sus cargos para beneficio personal. Cuando Sara encontró esos documentos a mediados de 2023 o principios de 2024, realmente no sabía qué hacer. Hizo copias de todo en su portátil personal y en su teléfono, y contó a su hermana y a algunas personas muy cercanas lo que había descubierto. Pero ellos le aconsejaron abandonar el tema por completo y no volver a mencionarlo, porque el riesgo era enorme, especialmente porque Dharam estaba involucrado y era el yerno del gobernador de Basora, Asad al-Idani. Eso significaba que si ella revelaba algo de esto, podría enfrentarse a graves problemas políticos o de seguridad. Sara escuchó su consejo durante un tiempo, pero en su interior estaba decidida a buscar justicia. Pensó en sentarse con Dharam y decirle lo que había encontrado, esperando que tal vez él ayudara a arreglar las cosas, ya que llevaba años admirándola. Pero eso fue un gran error, porque no tenía idea de que estaba tratando con alguien que podía volverse verdaderamente peligroso en el momento en que se sintiera amenazado. Más o menos en la misma época, a principios de 2024, un joven respetable le pidió matrimonio formalmente y la noticia se difundió entre sus colegas de la universidad. A través de sus conexiones e informantes dentro de la universidad, Dharam se enteró rápidamente del compromiso y también supo que Sara tenía copias de documentos que lo incriminaban en corrupción financiera y administrativa. Esto creó una doble amenaza para él. Por un lado, un profundo rechazo personal, ella lo había rechazado pero aceptó a otro. Y por otro lado, el riesgo de exponer su corrupción, lo que podría destruir su carrera académica y política. Alrededor de marzo de 2024 fue cuando Dharam empezó a planear el crimen con cuidado y método, exactamente como cabría esperar de un profesor universitario inteligente con influencia y recursos. Déjenme explicarles este plan, porque es una parte crucial de la historia y muestra lo decidido que estaba a cometer un crimen perfecto. Planeó todo desde abril hasta noviembre de 2024 siguiendo pasos precisos y bien organizados. El primer paso fue atraer a Sara a un lugar completamente remoto y seguro, lejos de la gente y de las cámaras. Eligió el desierto de Abu al-Kasib, una zona vacía y aislada cerca de la frontera iraquí-iraní, un lugar que conocía bien por sus conexiones de seguridad como yerno del gobernador. Estaba seguro de que no habría testigos y que el calor y los animales del desierto se desharían rápidamente de cualquier rastro de un cuerpo. Estudió la zona más de una vez, quizá incluso la visitó personalmente o envió a gente para comprobar que no hubiera cámaras cercanas y asumió que las cámaras fronterizas lejanas no capturarían nada con claridad. El segundo paso fue elegir el arma y la munición. Dharam tenía una pistola personal con licencia legal, sus conexiones políticas hicieron eso muy fácil. Pero no la cargó con balas normales. Usó un tipo muy específico, prohibido internacionalmente, llamado munición explosiva incendiaria. Un tipo de munición que entra en el cuerpo y detona dentro, garantizando la muerte instantánea con un solo disparo, sin mucho ruido y sin oportunidad de que la víctima grite o sobreviva. Consiguió estas balas a través de sus contactos en el mercado negro o fuentes de seguridad no oficiales, y puede que las haya probado en un lugar aislado para asegurarse de su eficacia. Esto demuestra que el asesinato no fue impulsivo.
Fue premeditado con plena intención. El tercer paso fue planear la eliminación de todas las pruebas digitales, como el portátil y el teléfono de Sara, para borrar toda copia de los documentos de corrupción. Tenía la intención de llevárselos inmediatamente después del asesinato, borrarlos por completo usando programas especializados manejados por profesionales y luego esconder o destruir el portátil definitivamente. El cuarto paso fue enviar mensajes engañosos desde el teléfono de Sara después del crimen para desviar las sospechas de sí mismo y hacer que su familia pensara que ella había huido o viajado a Bagdad. Eso le daría más tiempo. Planeó enviar esos mensajes a una hora específica, 1 o 2 horas después del asesinato, escritos de forma que sonaran más o menos normales, pero un poco inusuales, de modo que provocaran confusión sin desencadenar una búsqueda inmediata en esa zona. El quinto paso fue dejar el cuerpo en el desierto tal como estaba, esperando que el sol, el viento y los animales se encargaran de él antes de que alguien pudiera encontrarlo. Luego simplemente volvería a la universidad, o a su casa como si nada hubiera pasado. El sexto paso fue garantizar el secreto absoluto. Nadie sabía nada, ni siquiera las personas más cercanas a él. Usó su coche personal, pero sin placas distintivas para no llamar la atención y puede que modificara temporalmente algunas características del vehículo. Todo este plan se apoyaba en su inteligencia como profesor universitario, su influencia como yerno del gobernador, su conocimiento de la zona y de los sistemas de seguridad, y lo más trágico de todo, la confianza que Sara tenía en él como antiguo colega que nunca la había dañado. Ahora llegamos al día del crimen en sí, el miércoles 27 de noviembre de 2024. El día en que todo cambió. A las 7:30 de la mañana, Sara salió de su casa en Basora en su coche, dejó a su hija en la escuela y a su padre en el trabajo, y se dirigió hacia la Universidad de Basora como de costumbre. Alrededor de las 9:30 o 10 de la mañana, Dharam la llamó diciéndole que necesitaba verla urgentemente para tratar un asunto importante, posiblemente relacionado con los documentos de corrupción o con alguna ayuda personal, parte del señuelo. Sara, confiando en él como un colega al que conocía desde hacía años, aceptó, aparcó su coche en un lugar seguro y se subió al coche de él. Dharam la llevó hacia Abu al-Kasib y mantuvieron una conversación normal durante el trayecto. Puede que él volviera a intentar convencerla sobre el matrimonio o a hablar de los documentos, pero al ver que ella se mantenía firme en su rechazo, llegaron al lugar remoto. Exactamente a las 11:19 de la mañana, Dharam ejecutó el paso final. Volvió a su coche, sacó su pistola, se acercó a ella mientras ella tenía la espalda vuelta y disparó un solo tiro en la parte posterior de su cabeza. Sara murió instantáneamente en el lugar. Luego tomó su teléfono y su portátil, borró todos los datos, se subió al coche y se marchó con calma, dejando el cuerpo en el desierto. A las 12:05 del mediodía, desde el teléfono de Sara se enviaron 3 mensajes consecutivos a su hermana. El primero decía que alguien la estaba amenazando de muerte sin mencionar a nadie por nombre. El segundo decía que Dharam le había prestado $500 para viajar y protegerse. Y el tercero afirmaba que había viajado a Bagdad, y se había casado con un joven respetable que trabajaba en el puerto con buena situación económica, y que la llamaría cuando estuviera establecida. Estos mensajes estaban diseñados para confundir a la familia y a la policía, haciéndoles pensar que había huido y dándole a él tiempo para cubrir sus huellas. Después de enviarlos, el teléfono se apagó definitivamente y nunca volvió a encenderse. La familia empezó a preocuparse muchísimo cuando Sara no regresó a su hora habitual. Su hermana, que estaba en contacto constante con ella, la llamó y encontró el teléfono apagado. Preguntaron a los vecinos y a sus colegas de la universidad, quienes dijeron que efectivamente había ido a la universidad, pero que se había marchado temprano y nadie sabía a dónde había ido ni con quién. Tras horas de búsqueda y preguntas, alrededor de las 8 de la noche, el hermano de Sara recibió una extraña llamada de la policía pidiéndole que se presentara de inmediato en la comisaría. Le dijeron que su hermana había tenido un accidente de tráfico. Él fue con la familia y allí descubrieron la impactante verdad: Sara no había tenido un accidente. Le habían disparado en la cabeza. Ese mismo día, 27 de noviembre de 2024, las fuerzas de seguridad fronteriza en Abu al-Kasib revisaban de rutina las cámaras de vigilancia y encontraron un vídeo de calidad algo pobre, pero lo suficientemente claro como para mostrar a un hombre que llegaba en coche con una mujer. Hablaron brevemente. Luego él volvió al coche, sacó un arma y le disparó en la cabeza. La mujer cayó y el hombre se marchó.
Hay versiones ligeramente diferentes sobre cómo se descubrió el vídeo. Una dice que alguien pasó en coche, vio perros callejeros reunidos alrededor del cuerpo y avisó a la policía, que luego encontró el vídeo. La otra dice que un puesto de seguridad revisaba rutinariamente la cámara y descubrió la escena. La policía mejoró las imágenes, identificó a la mujer como Sara Alibabi y al hombre como Daram Abdul Salam Nema Alamimi, y lo arrestó en su casa en menos de 12 horas después del crimen. Aquí comienza la parte más larga e importante, las investigaciones, que duraron muchos meses bajo una intensa presión de la opinión pública y de los medios iraquíes y árabes. La investigación empezó de inmediato ese mismo día, 27 de noviembre de 2024, cuando la policía arrestó a Daram bajo la supervisión de la Agencia de Seguridad Nacional y el Poder Judicial de Basora, pero con fuertes presiones debido a la influencia de Daram como cuñado del gobernador. Lo primero que hizo la policía fue interrogar a Daram, quien confesó dentro de las primeras 48 horas que había cometido el crimen. Afirmó que el motivo era puramente personal, un rechazo emocional. Sara lo había rechazado repetidamente y estaba a punto de casarse con otro joven, así que buscó venganza. La policía no se detuvo ahí. Revisaron el teléfono de Sara, que encontraron en su poder, y descubrieron que todos los datos habían sido completamente borrados. Esto era una fuerte evidencia de un intento de ocultar secretos, posiblemente los documentos de corrupción que ella tenía. Su portátil, que contenía copias de los documentos, sigue desaparecido hasta hoy, lo que llevó a la investigación a considerar que el motivo no era puramente personal, sino también silenciarla respecto a la corrupción. Los investigadores examinaron la bala utilizada y descubrieron que se trataba de un tipo prohibido internacionalmente, incendiaria y perforante, que entra en el cuerpo y explota dentro, confirmando la premeditación y la planificación, no un crimen espontáneo. Esto empujó a la investigación a rastrear el origen de las balas y se descubrió que Daram las había obtenido a través de canales no oficiales, posiblemente el mercado negro, añadiendo otro cargo más. Interrogaron a los colegas de la universidad, quienes describieron la relación profesional que él tenía con Sara, sus repetidos rechazos a sus avances y su descubrimiento de los documentos de corrupción, vinculando el crimen con problemas más amplios en las universidades. También interrogaron a la familia de Sara, que describió los extraños mensajes enviados a su hermana y señalaron que esos mensajes no eran de su estilo habitual. Esto confirmó que Daram los había enviado él mismo después del crimen para desviar la investigación. Al revisar los tiempos, vieron que los mensajes habían sido enviados una hora después del asesinato, lo que demostraba la premeditación. Las investigaciones también revelaron detalles sobre la influencia de Daram, como que su coche llevaba tarjetas electorales del gobernador Asad Alidani, y que algunas propiedades registradas a su nombre en realidad pertenecían a su hermana, la esposa del gobernador. Esto hizo que la familia de Sara temiera una interferencia política. Por eso solicitaron que el caso fuera trasladado a Bagdad para una mayor imparcialidad. Aunque el Poder Judicial rechazó inicialmente esta petición, la opinión pública estaba extremadamente agitada. Copias del vídeo se filtraron en redes sociales y circularon muchos rumores, como que Sara y Daram estaban casados en secreto y que ella estaba embarazada de él, y que la había matado para ocultar el secreto. Las investigaciones negaron por completo esto. Su reputación estaba limpia y los resultados de la autopsia confirmaron que no estaba embarazada. Otro rumor afirmaba que Daram tenía una enfermedad mental, pero nadie lo creyó, ya que había estado enseñando y evaluando proyectos de graduación el día antes del crimen. Los investigadores solicitaron un informe psicológico y se confirmó que estaba completamente cuerdo. Las investigaciones rechazaron estos rumores y se centraron en las pruebas sólidas. El vídeo de la cámara de vigilancia, la confesión, los mensajes engañosos, la bala especial, los datos borrados del teléfono y el portátil desaparecido. Con el tiempo entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, las investigaciones vincularon el crimen con problemas más amplios del sistema educativo iraquí, como la campaña Estamos detrás de ti, que comenzó en marzo de 2024 por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, que llegó a 184 aulas y a más de 8.000 estudiantes mujeres, y arrestó a 56 personas por cargos de extorsión cibernética y sexual dentro de las universidades. Esto llevó a los investigadores a cuestionar los posibles vínculos de Daram con otros escándalos, como la falsificación de títulos o la extorsión, aunque no se encontraron pruebas directas, pero aumentó la presión sobre el Poder Judicial. La familia de Sara,
siendo una familia prominente, solicitó en enero de 2025 trasladar el caso a Bagdad por miedo a la interferencia, y su hermana habló en entrevistas con los medios sobre los mensajes y los documentos de corrupción, lo que intensificó aún más la presión pública. El gobernador de Basora, Asad Alidani, emitió un comunicado oficial en noviembre de 2024 agradeciendo a las fuerzas de seguridad por la rápida detención y diciendo que la ley está por encima de todos. Pero la familia de Sara dudó de su sinceridad, especialmente porque él no asistió al funeral, y una ceremonia de graduación universitaria pasó sin que se mencionara a Sara. El juicio comenzó oficialmente en abril de 2025, después de meses de investigación bajo intensa presión mediática. Los abogados de la familia de Sara presentaron todas las pruebas, desde el vídeo hasta los mensajes y la bala, exigiendo la pena de muerte. El 22 de junio de 2025, el Tribunal Penal de Basora condenó a Daram Abdul Salam Neima Al-Amimi a muerte por ahorcamiento por asesinato premeditado, y la familia lo consideró una victoria para la justicia después de meses de presión. Sin embargo, los rumores continuaron sobre intentos de reducir la condena debido a su influencia, como que Daram estaba retenido en un lugar VIP en lugar de una prisión normal y que la familia de la víctima no tenía acceso a los detalles de la investigación, mientras que la familia del autor estaba al tanto de todo. El 16 de septiembre de 2025, el Consejo Supremo de la Judicatura emitió una declaración oficial negando todos los rumores sobre la reducción de la pena o la interferencia, afirmando que el caso aún no había llegado al Tribunal de Casación debido a la priorización de los casos según la fecha de presentación, y que la sentencia seguía pendiente. Hasta el día de hoy, no se han anunciado oficialmente nuevas actualizaciones sobre el recurso o la ejecución de la pena de muerte. El caso sigue pendiente y la gente en Irak y en el mundo árabe continúa siguiéndolo, especialmente con artículos como el de diciembre de 2024 en Al-Fanar Media, que vinculó el crimen con escándalos más amplios de la educación iraquí, como la proliferación de armas en las universidades, la corrupción generalizada y el miedo a que se revelara aún más. Este no es un caso ordinario. Refleja grandes problemas sociales, como la forma en que la influencia intenta afectar a la justicia y cómo la integridad, como la de Sara, puede costar la vida. Esta historia, para todos, es una gran lección de que las apariencias pueden engañar, que la justicia debe seguir su curso sin importar cuán poderoso sea alguien y que el valor para enfrentarse a la corrupción merece respeto. Que Dios tenga misericordia de Sara Alibabi, dé paciencia a su familia y a su hija, y que se haga justicia plena. Y con esto termina el episodio de hoy. Si es la primera vez que ven el canal, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir todas las novedades y estar atentos al próximo episodio. ¡Hasta pronto!